hoy te vienes conmigo a St Andrews. Aquí nace el golf moderno, pero no solo eso, sino que es un icono espiritual y religioso en Escocia. Esta ciudad medieval es sumamente importante y no solo porque aquí nace el golf moderno como lo conocemos hoy en día, sino también porque alberga la catedral más grande de todo el país. Hoy te llevo a descubrir por qué esta ciudad cambió la historia del país en más de un sentido. ¿Preparado para la aventura de hoy? Dentro vídeo. Hola mi gente, ¿cómo estamos hoy? Espero que muy bien y ahora mejor que tenemos un vídeo nuevo, así que a disfrutar de la aventura de hoy. Bienvenidos al vídeo de hoy. Tenemos una aventura súper guay. Estamos en St Andrews, como ya te he comentado en la introducción. Encima hoy es St Andrews Day, sé que tú lo vas a ver un poquito más tarde, seguramente una semanita o así, más o menos desde la fecha, pero aún así estamos aquí celebrando juntos. Hoy te he traído a una de las ciudades más icónicas y famosas de Escocia. Ya te digo que hay gente que ni pasa por Edimburgo cuando viene a Escocia y viene directamente a St Andrews. Te voy a contar por qué en un ratito, pero de momento, como siempre, vamos a empezar con el contexto histórico de esta ciudad y contándote unas cuantas curiosidades de forma muy amena, no te me vayas a dormir, y después nos meteremos en más detalles interesantes mientras te enseño esta preciosa ciudad medieval. Como ya te he contado, St Andrews es una ciudad clave en la historia deportiva, intelectual y espiritual en Escocia. Para entender por qué este lugar es tan importante, tenemos que empezar por su papel como centro religioso. Según la tradición cristiana, parte de las reliquias del apóstol San Andrés, patrón de Escocia, llegaron a esta costa gracias a un monje llamado San Regulus. Este habría traído consigo huesos del santo desde Grecia después de recibir una revelación divina. Esta creencia fue tan fuerte que convirtió a St Andrews en uno de los principales destinos de peregrinación del norte de Europa durante la Edad Media. Imagínate, aquí venía a rezar y a pedir milagros hasta el apuntador. En este lugar se construyó la catedral más grande jamás conocida en Escocia. Las obras comenzaron hacia 1160 y la consagración oficial se celebró en 1318. Estuvo aquí hasta Robert de Bruce y se dice que entró descalzo como gesto de humildad en el templo sagrado. Durante siglos la catedral fue el centro espiritual del país. Aquí se organizaban peregrinaciones, se impartía justicia eclesiástica y se custodiaban las supuestas reliquias de San Andrés, que se consideraban capaces de otorgar indulgencias a quienes las visitaban. Sin embargo, y por desgracia, porque nos ha fastidiado la verdad no poder verla entera, en 1559 estalló la Reforma Protestante en Escocia y un grupo de seguidores de John Knox ataca la catedral y destruye las imágenes, altares, tesoros litúrgicos, y desde entonces queda abandonada, y durante los siglos siguientes muchas de sus piedras fueron reutilizadas para construir los edificios de la zona. Aún así te puedo confirmar, habiendo visitado este lugar unas cuantas veces en los 9 añazos que llevo aquí en Escocia, es una de las ruinas más impresionantes que te puedes encontrar en este país. Mi querido amigo o amiga, madre mía, el fresquito que tenemos. Sí que es verdad que gracias Escocia por este regalo tan precioso el día de St Andrews, que nos hace un solecito que te alegra la vista y la vida. Pero es que la verdad que se me están quedando las manos pajarito, así que voy a tener que comprarme unos buenos guantes y equipación adecuada para grabar de todo este invierno. Así que prepárate porque tenemos unas cosas muy guays preparadas para este año. ¿Y qué digo este año? Que este año ya está a puntito de acabar, pero para el siguiente también, y el siguiente si Dios quiere.
justo al lado de la catedral y justo detrás de mí tenemos St. Rule's Tower, que es incluso más antigua que la propia catedral. Esta torre del siglo XII formaba parte de una pequeña iglesia dedicada a San Andrés, construida mucho antes de que se levantara la gran catedral medieval. Según la tradición, fue en este lugar donde se guardaron por primera vez estas reliquias, que eran como huesos y utensilios y objetos sagrados que para los creyentes medievales tenían un enorme poder espiritual. La torre era entonces un punto de referencia para peregrinos y marineros y durante siglos fue el edificio más alto de la ciudad. Tú imagínate para toda la gente que ha sido súper importante esta torre a lo largo de los siglos. Cómo no, y yo te lo cuento porque sé que te gusta, St. Rule's Tower tiene su parte de misterio y sus historias de fantasmas. El folclore local habla de varios espíritus o entes asociados con este lugar. El más conocido es el monje blanco, una figura que muchos dicen haber visto caminando alrededor de la torre o subiendo por la escalera interior, siempre vestido con una túnica clara y mirando hacia las ruinas de la catedral como si siguiera vigilando el santuario. También se habla de una mujer vestida de oscuro que aparece en lo alto de la torre mirando hacia el mar y de un supuesto vigilante medieval cuya presencia se percibe en forma de pasos o de una sombra rígida en días de viento fuerte. No tengo pruebas históricas, pero esto es lo que se lleva contando a lo largo de generaciones en la historia local. Os lo juro, me dan miedo las alturas y es que da bastante mal rollo, Es que no se ve muy bien, pero es bastante estrecha y bastante alta también. Pero bueno, la verdad que está muy bien que te dejen entrar y encima hoy hay un montón de atracciones gratis porque es San Andrews Day y es que no tenía ni idea y me encanta. Y vamos para arriba, mi gente. Y oficialmente también te digo que es sin aliento porque hay muchos escalones en esta torre. La verdad que las vistas son preciosas, pero sinceramente nada que no podamos sacar con nuestro baby y que no hayas visto ya en algunas imágenes que te he dejado por aquí. Pobrecita, la verdad que una chica me ha dicho que ha tenido un ataque de pánico o que casi tiene un ataque de pánico por la claustrofobia que le ha producido esta torre y el no saber cuándo narices vamos a llegar arriba. Yo ya estoy bajando, pero es que la verdad que da bastante miedete el subir por aquí y si eres claustrofóbico es una mala idea. Oficialmente tocando historia muy antigua, chavales. Sinceramente me quedaría aquí mucho más rato investigando todo el cementerio y todo lo demás que tenemos por aquí, bueno, enseñándotelo más que nada, porque es verdad que yo ya lo he visto bastantes veces. Pero nos tenemos que ir porque tenemos que ver muchas otras cosas que nos quedan en San Andrés, así que venga, vamos a continuar la aventura. Y es que vamos, te puedo confirmar de primera mano que San Andrés es un lugar para perderse, porque es que te puedes encontrar donde menos te lo esperas un sitio para contemplar y deleitarte, porque es que hay sitios realmente mágicos como esta iglesia que me acabo de encontrar paseando por la calle. Y lo que vemos justo detrás de la cruz es una casa, porque no seré yo un poco cotilla, que es que me he asomado un poco por la ventana y he visto a una señora en la privacidad de su casa, por lo que obviamente no voy a grabarlo, pero eso es una casa, sorprendentemente, es increíble. Y te aseguro que es que por mucho que en esta ciudad haya bastante turismo y venga bastante gente a visitarla, por cualquiera de las razones que te cuento en este vídeo, es que te encuentras rinconcitos donde realmente se respira una tranquilidad inigualable.
Este castillo también fue escenario de conflictos durante la Reforma Protestante en Escocia y como resultado se excavaron túneles y contratúneles durante el asedio de 1546 y 47. Una de las partes más famosas del castillo es la Bottle Dungeon, una celda profunda excavada directamente en la roca a la que solo se podía acceder por una abertura estrecha en la parte superior. Su diseño hacía prácticamente imposible escapar y es que esta fue una de las cárceles más temidas de la Escocia medieval. Antes de dirigirnos a una de las partes más importantes de este vídeo, hay algo esencial que no podía dejar fuera y esto es la Universidad de St Andrews. Fue fundada en 1413 y es la universidad más antigua de Escocia y la tercera más antigua del mundo angloparlante. Aquí estudiaron muchas figuras influyentes de la historia del país, pero también se conocieron el príncipe Guillermo y Kate Middleton. De hecho, justo aquí al lado está el North Point Café, que fue famoso porque es el lugar donde, según cuentan, los dos tuvieron una de sus primeras citas. Y bueno, mi gente, ya a las 4 de la tarde nos está anocheciendo, vengo corriendo porque si no, no me da tiempo a enseñarte una de las estrellas de este vídeo, que es el campo de golf más antiguo del mundo que aún está en uso, y este es el Old Course. Os puedo decir que el camino hasta aquí no ha sido maravilloso, ya que me han puesto una multa de 50 pavazos porque me he retrasado al llegar al parking. ¡Ay, Dios mío! Solo tengo ganas ahora mismo de ponerme una almohada en la cabeza y gritar, pero bueno, no pasa nada. Saquemos el mejor de los humores para este pedazo de vídeo que te traigo hoy y vamos a echar un vistazo a este lugar icónico. Y bueno, como ya te he contado que St Andrews es famoso por sus ruinas, su espiritualidad, también de forma académica por su universidad tan famosa en el planeta, también es súper icónico y famoso por esto del golf. Gente forofa del golf, estoy segurísima que habéis oído hablar de St Andrews en Escocia y el Old Course. Se sabe que aquí se jugaba al golf desde hace al menos el siglo XV, tanto que en 1457 el rey Jacobo II prohibió su práctica porque distraía a los escoceses del entrenamiento militar con arco. Aquí también se funda en 1754 la Society of St Andrews Golfers, organización que más tarde se convierte en el R&A. Durante siglos esta institución estableció muchas de las reglas oficiales del golf mundial. Así que, como te digo, también hoy es domingo y se puede caminar por aquí, por el Old Course. Está abierto para visitantes, te puedes pasear por aquí porque normalmente esto está lleno de golfistas y te puedes llevar un buen bolazo en toda la frente, así que mejor no hacerlo en días que esto está en uso, pero hoy que es domingo lo tenemos libre, aunque bueno, sinceramente a estas horas no sé si muchos golfistas se iban a poner a jugar al golf, ya que la visibilidad es bastante más baja que por el día. Aquí estamos y tú conmigo paseándonos por uno de los campos más antiguos del planeta y sin duda el más importante. Con decirte que aquí se celebra el torneo más importante de golf, que se llama el Open, pues te digo todo, la verdad. St Andrews es un destino de culto para los golfistas estadounidenses, especialmente para los más adinerados, y es verdad que aquí vienen golfistas de todo el mundo, pero es que especialmente de Estados Unidos. En Estados Unidos el golf está muy asociado a clubes privados, universidades de élite y círculos sociales de alto nivel, por lo que venir a jugar al Old Course es casi un rito de prestigio. Muchos golfistas estadounidenses adinerados vienen aquí a gastarse miles de dólares en viajes organizados solo para venir a jugar en este campo de golf. Vamos, y sacarse una foto en el puente que te voy a enseñar ahora en el Swilcan Bridge es casi un deber. Durante las semanas del Open, los hoteles por aquí, la verdad que duplican sus precios y es que están dispuestos a gastarse eso y más por venir al famoso torneo y al Old Course. En general, St Andrews es un lugar bastante pijete. Pijo significa que aquí hay mucho money y tanto los turistas americanos como las personas que viven aquí son bastante privilegiadas. Y sinceramente nunca había estado aquí de noche, pero la verdad que tiene su encanto. Encima también hay lucecitas de Navidad y tal, que le dan una atmósfera cálida que la verdad estoy disfrutando, aunque hace bastante frío. Y bueno, mi gente, ya me contarás qué te ha parecido St Andrews. Déjame en comentarios si te gusta la ciudad, si te ha gustado un vídeo como este, si te gustaría saber más de St Andrews y de alguna cosa que tú sepas en general y te gustaría investigar.
o no sé, alguna que otra idea. Lo que se te pase por la cabeza, déjamelo en comentarios. Te quería preguntar, por cierto, ya que va a llegar la Navidad, sé que el año pasado, que éramos bastante nuevos por aquí, hicimos un vídeo del mercadillo de Navidad de Edimburgo, bueno, hice un par, pero si te gustaría este año con más experiencia y, no sé, para renovar un poquito lo que tenemos ahí y mejorarlo, te gustaría un vídeo del mercadillo de Navidad en Edimburgo, sus cosas bonitas, sus cosas no tan bonitas, precios un poco, lo que hay de comer, no sé, cuéntame un poco, ¿te apetece un vídeo navideño de Edimburgo o prefieres que sea de algún otro lado? Tengo alguna sorpresita. Antes de que acabe el año vamos a visitar un país diferente a España y Reino Unido, así que espero que lo disfrutes mucho. También seguramente será un poquito navideño ya que estamos en las fechas, pero bueno, coméntame si te apetece que te enseñe la Navidad en Edimburgo de nuevo y lo que tenemos este año por aquí. Así que con esto te dejo. Espero que hayas disfrutado de St Andrews en St Andrews Day conmigo y ya sabes, como siempre, te espero la semana que viene. Te mando un besazo y un abrazo, que tengas muy buena semana hasta entonces, así que ¡chao!